También terminamos en esta mañana la carta del apóstol Santiago, que hemos venido estudiando durante algún tiempo. Todas las cosas llegan a su terminación en este sentido y se cierran ciclos que son de enseñanza, de aprendizaje, de edificación para la Iglesia, y al final siempre al que ha dado el estudio o al que ha dado la predicación, siempre se queda la pregunta en el aire si el esfuerzo realizado, si lo que el Señor ha mostrado a la Iglesia se ha quedado ahí, va a tener su aplicación práctica, tiene su provecho o simplemente se queda como unos requisitos para llenar un cierto tiempo. Si fuera así sería muy triste. Si dijéramos vamos al culto para llenar 1 hora o 2 horas del domingo y así con eso tranquilizamos un poco nuestra conciencia, sería tristísimo. Yo creo que no es ese el espíritu, sino venir a aprender de la palabra de Dios y ponerla en práctica nada más oírla. No hace falta ni siquiera que salgamos a la calle. Ponerla en práctica aquí mismo. Hoy llegamos al final del estudio de la carta de Santiago, donde hemos visto diferentes aspectos en lo que es vivir una fe práctica, una fe de verdad, una fe que no se basa solamente en las palabras, una fe que trasciende más allá de las palabras y pasa a las obras, a la actuación. Y como llegamos al último tramo de esta epístola, pues vamos a empezar a partir de el capítulo, ya en el último capítulo, capítulo 5, a partir del versículo 13. Y el capítulo 5, a partir del versículo 13 que vamos a leer, nos habla de cosas muy importantes, cosas que hay que poner en marcha en la Iglesia, cosas que son absolutamente beneficiosas para la vida de la Iglesia. Dice el capítulo 5, versículo 13: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Y esta epístola, a diferencia de otras, veis que en la despedida no hay saludos. No dice saludad al hermano tal de la iglesia que está en tal sitio. No hay saludos. Se despide así y es como si dijéramos un final abierto en el que nosotros ahora tendríamos que escribir lo que falta. Y ese añadido que nosotros haríamos figuradamente sería la experiencia de esta carta en nuestra vida. Y vamos a hablar mucho de la intercesión de los unos por los otros, como iglesia. Como se ha venido predicando últimamente, el conglomerado de creyentes que forman el cuerpo de Cristo, los miembros, tienen que estar interconectados, interrelacionados de una manera tan íntima y tan bien conjuntada, que la intercesión es parte esencial de la vida de la iglesia. Si no, caemos en el cainismo. ¿Sabéis lo que le dijo Caín al Señor cuando le preguntó por su hermano? Yo que soy guardián de mi hermano. Eso es el cainismo, eso es un pecado. El hermano tiene que preocuparse por el hermano, tiene que orar por el hermano, tiene que interceder por el hermano. Y vamos a ir desarrollando algunos aspectos de este versículo, de estos versículos que hemos leído. ¿Y quién es el hermano más debilitado en una congregación? ¿Quién es el hermano que necesita más el apoyo de todos en un momento determinado? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hay aspectos muy importantes en este punto. En este punto tenemos que aclarar, en primer lugar, bueno, todos sabéis que el anciano en la sinagoga era pues el título o el tratamiento que se le daba a las personas que dirigían la congregación. Y era, lógicamente, como representación de la iglesia. ¿Por qué dice aquí, llamará a los ancianos de la iglesia? Hombre, si llama a toda la iglesia, a lo mejor no caben en la casa. Entonces se busca siempre un aspecto práctico de buscar a los representantes de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora nosotros vemos aquí un aspecto muy importante. La oración va unida a una acción. Orar por el enfermo, pero ungirlo con aceite. Y a veces vemos en el Antiguo Testamento muchas expresiones de este tipo, ungir con aceite. Bueno, ¿para qué vamos a hablar en Jaén de las propiedades del aceite de oliva? Eso no. Creo que todos conocemos los beneficios y las bondades del aceite de oliva a lo largo ya de las generaciones. Bueno, pues el ungimiento con aceite en Israel era cuando se reconocía a alguien profeta, sacerdote y rey, y se ungían con aceite. Y en el Salmo 23 dice, unge en mi cabeza con aceite. Era tradicionalmente considerado como una medicina. Y servía para tantas y tantas cosas. Mirad lo que dice en Isaías, hablando de los aspectos curativos del aceite. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 6, Isaías 1:6 dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aceite era para todo. Y aquí Santiago quiere decir que hay que obrar con la oración y también con la acción. Y también con la acción. Y a veces, fijaros, el simbolismo tan grande que tiene esto. No es que porque lo unjas con aceite, le pongas las manos, va a ser ya como una especie de rito que va a producir unos efectos deseables. No es eso. No es eso. Aquí está diciendo la identificación con esa persona que está sufriendo, que era lo que era la imposición de manos. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo, a los que acudían a Él con algún problema, les ponía las manos, los tocaba? Porque el contacto físico es muy importante. La identificación, que es lo que significa ponerse las manos, poner las manos. Dice, en la traducción nuestra que tenemos, dice a los ancianos de la iglesia y oren por él. La traducción, la preposición realmente que pone en el original griego es que oren sobre él. Que oren sobre él. Y el Señor Jesucristo, como dice muchas veces en el Evangelio, tocaba a las personas, y los mismos discípulos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 13, ungían con aceite a los enfermos. Era una costumbre bonita, era un símbolo agradable del poder curativo de la palabra de Dios junto a la oración. En Israel se hacía esto y simbolizaba algo que venía de lo alto como un estímulo especial. También en Hechos aparecen expresiones de este tipo. El ungir se convierte en hacer visible una oración. Hacer visible. Ahora, hay malos usos de estas cosas, lógicamente, como ocurre en todos los sitios. Uno de los versículos en los que se basa el catolicismo para la unción de enfermos es este, pero con una diferencia, que ellos ungen al enfermo cuando ya se muere, que ya no hay remedio. Y esto no es lo que dice la palabra dice para que se restablezca, que es muy importante. ¿Veis? Porque dice, la oración salvará al enfermo. Es decir, que no se hace ya con las últimas, como
como se viene haciendo en la religión oficial, sino que se hace para el restablecimiento del enfermo. Ahora también tenemos que tener en cuenta algunas cosas dentro del campo evangélico que se están haciendo uso, pues, un poco extraño de este versículo. En primer lugar, se trata de un acontecimiento íntimo que ocurre en la casa del enfermo, no en un gran estadio, no en un sitio llamativo, no, es una cosa íntima, es una cosa íntima. Y Santiago no está haciendo mención ni mucho menos a eso, sino a un hecho tranquilo, en la misma habitación del enfermo, allí los 2 o 3 ancianos con él, orando y pidiéndole al Señor por su restablecimiento. Y tampoco se puede degenerar en una sugestión psicológica para que luego traiga resultados pues que no son convenientes ni son conformes a la voluntad de Dios. Ahora, Santiago está aquí escribiendo al pueblo hebreo y sabéis que los judíos tenían muy arraigado el hecho de que una persona estaba enferma es porque había cometido algo malo. Ya el Señor Jesucristo deja claro que eso no es así, pero hay veces también que, como dice el Salmo 22, David dice: mientras callé envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, que también el pecado tiene una consecuencia sobre la enfermedad, y si lo extendemos esto ampliamente, vemos que el pecado tiene consecuencias sobre todo, sobre todas las cosas. Si no hubiera pecado no estaríamos enfermos. Si las personas fueran nacidas de nuevo, si estuviéramos en una sociedad toda de creyentes, pues muchas cosas de las que propagación de enfermedades y todo eso no existirían, lógicamente, pero el pecado vino y lo estropeó todo. Y Santiago está diciendo aquí que es muy importante la oración, sobre todo por ese hermano que está más debilitado. Lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, pero no por el hecho de ir a hacerle la visita y orar, sino porque es oración de fe. Y cuando hay oración de fe, como vemos en el Señor Jesucristo, cuando curaba a los enfermos, les decía: levántate, tus pecados te son perdonados. Y les perdonaba los pecados al tiempo que los curaba físicamente. Es un hecho importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que orar por los enfermos fervientemente porque sabemos que hay promesas de Dios. Pero cuidado, dice, como hemos leído, la oración del justo puede mucho, pero no puede todo. Ese matiz hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que la voluntad del Señor va por un camino y nuestras oraciones no lo pueden cambiar. La oración del justo puede mucho. Y Santiago es comedido. No dice la oración del justo puede todo. Puede mucho. Tiene mucho poder. Todo no lo puede. Por encima está el Señor, que es el que dispone las cosas. Ahora, el perdón mutuo. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas. Y cuando este versículo en la iglesia primitiva se entendía bien entendido, era llevado a cabo porque antes de la participación de los símbolos había un perdón mutuo los unos con los otros. Y había un perdón de ofensa. Y esto, lógicamente, estimula notablemente a una alabanza de verdad y de agradecimiento al Señor. El poder, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando dice la oración eficaz del justo, que es de la persona esta que es muy buena y que no hace nada malo, yo creo que todos conocéis que cuando está diciendo ahí justo, se está refiriendo al redimido, a la persona justificada. Y puede mucho esa oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos pone el ejemplo de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. ¿Y por qué dice que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras? Bueno,
Está aquí diciendo que no hace falta pensar, como también se ha dicho aquí en las últimas predicaciones, ser un héroe de la fe, ser un superhombre, una supermujer, sino que cualquier persona capacitada, cualquier hijo de Dios puede hacer las cosas que hizo Elías. Y diríamos, ay, pero es que Elías fue una persona ungida por el Señor, una persona encomendada por el Señor. Es verdad, pero nosotros, los redimidos, los justificados por la sangre de Cristo, también tenemos mucho poder en la oración. ¿Qué era la oración de Elías? Pues si nos vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 18, todos conocéis ese pasaje, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41, dice así: entonces Elías dijo, antes, este es el siguiente, oró por lo que no lloviera, y llovió durante 3 años y medio, y luego oró otra vez y el cielo dio lluvia. Y aquí es cuando dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Elías estuvo en ese dilema. Primero tuvo que pedir fervientemente al Señor para que no lloviera sobre aquel pueblo que estaba saliéndose de la voluntad de Dios. Primero tuvo que pedir al Señor fervientemente porque se cumpliera una de las maldiciones que había sobre Israel cuando desobedeciera la palabra de Dios, que está en el Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Porque no lo estaba pidiendo por capricho, no es que lo estaba pidiendo porque Elías estuviera enfadado. Deuteronomio 28. Fijaros lo que dice Deuteronomio 28, versículo 15. Fijaros lo que decía las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahora veréis una de las maldiciones. Dice en el versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía y con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezca. Bueno, pues no llovió durante 3 años y 6 meses en Israel. Ahora, Elías estaba en esa coyuntura. ¿No os acordáis también que algo parecido les pasó a los discípulos del Señor cuando dicen, Señor, ¿por qué no destruye esa ciudad que nos ha tratado tan mal? Y el Señor ha dicho, tranquilo, porque las maldiciones para la desobediencia eran para el pueblo de Israel. Y en el antiguo pacto ocurrían estas cosas cuando el pueblo de Israel fallaba y se iba detrás de la idolatría. ¿Y qué era la situación que estaba viviendo Elías? Pues estaba viviendo una situación real y concreta. Estaba viendo cómo el pueblo se iba detrás de los ídolos, y él en su intercesión pide al Señor que dé un escarmiento a aquel pueblo por el bien del pueblo, porque se estaban yendo detrás de Baal, se estaban yendo detrás de los ídolos. Pero cuando ocurre el milagro en el monte Carmelo, Elías vuelve a orar porque llueva, y vino lluvia, y el Señor le respondió. No era una persona despiadada cuando pidió la sequía. A veces podemos decir, vaya genio que tenía Elías. No era una persona despiadada, era una persona que se estaba dando cuenta la realidad de un pueblo que desobedece a Dios. Y tenía que dar Dios un aviso. A veces nosotros sabemos, como comentábamos esta mañana, que el día de la ira del Señor tiene que venir. Y tiene que poner orden en todo este desbarajuste que hay en la sociedad. Y tiene que poner justicia verdadera. Y tiene que poner muchas cosas. Y nosotros deseamos que eso ocurra. No para el castigo de nadie. No para que las personas disfrutemos nosotros con las personas que van a pasar esas calamidades, sino porque es necesario que el Señor ponga ese orden para el bien de la humanidad.
Nosotros, dice que Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Esto quiere decir básicamente que era un hombre que tenía nuestras mismas necesidades, era una persona que tenía nuestras mismas dudas, era una persona que tenía nuestras mismas contradicciones, y era una persona normal y corriente, era una persona que oraba, y era una persona a la que también nosotros podemos imitar. Dice en Apocalipsis capítulo 8 versículo 3-5, fijaros lo que es el poder de la oración. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3-5. Dice así la palabra del Señor. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Apocalipsis 8, 3, 5. Sí, vamos a empezar por el 3. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Veis dónde estaban las oraciones de los santos? ¿Veis cómo la oración de los santos, la oración de los justos, no se queda aquí en el techo de la capilla? No es una pérdida de tiempo venir a la oración. No es una pérdida de tiempo orar en nuestra casa. No es una pérdida de tiempo ponernos cada día con un tiempo dedicado a la oración al Señor. Dice este versículo: un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos. El incienso, que es el símbolo de la alabanza a Dios, la adoración a Dios. También nosotros, por medio de nuestras oraciones, podemos hacer que lleguen, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, como incienso a ese altar de oro. Como Juan, en esa revelación del Apocalipsis, ve ese subir de esas oraciones. Dice algo que tengo por aquí, un relato. Esto no es de la Biblia, lo digo en primer lugar para que no haya ninguna confusión, pero hay un relato de Hegesipo, que es de la segunda mitad del siglo II, después de nuestro Señor Jesucristo, que recoge la historia de la Iglesia, escrita por un tal Eusebio, y dice este historiador que Santiago gozaba una gran estima entre la gente de Jerusalén a causa de ser un hombre guardador de la ley y de la oración. Dice que oraba sin cesar, textualmente, por la conversión de Israel, y le honraron con el sobrenombre del justo. No lo dice la Biblia, esto es historia, esto lo dicen ya historiadores de la época. Se dice que oraba tanto que le salieron callos en las rodillas. Varios años antes de la completa destrucción de Jerusalén, dice, Santiago fue apresado durante unas persecuciones, le subieron al techo del templo para que se dirigiera al pueblo y desde allí habló del poder del Señor y de su segunda venida en las nubes del cielo. Los maltrataron, lo apedrearon, y esto, como digo, lo dice la historia, pero si es así, vemos que él mismo practicaba al pie de la letra todo lo que nos está diciendo en su epístola, lo cual da mucha autoridad. Ahora, volviendo a la preocupación por el hermano, Elías actuó de esa manera y nos lo pone aquí de ejemplo antes de terminar la carta. Nos lo pone como una persona que está viviendo la realidad patente del pueblo de Israel y que se preocupa por la situación del hermano. Vemos a Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino salvará de muerte su alma. Este es un hermoso trabajo, esta es una hermosa tarea, es algo que nos involucra en la vida de la Iglesia, un hermoso trabajo, porque nosotros sabemos ciertamente que nosotros no somos los que le vamos a salvar. Es una forma de hablar la que tiene aquí Santiago. No somos los que le vamos
a salvar. Pero hay un ministerio en los creyentes de hacer volver al extraviado. Hacer volver al extraviado. Vamos a mirar en la carta primera de Corintios, a los Corintios, capítulo 3, 9. Primera carta a los Corintios, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos, dice Pablo aquí a los Corintios, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El creyente es un colaborador de Dios y Dios es el que salva, pero el creyente tiene que ser colaborador de esa extensión del Evangelio. Sabemos que es Dios el que da la salvación, el que trae al buen camino y que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Pero Pablo dice, vosotros sois colaboradores de Dios. Nosotros somos encomendados a ello. Nosotros somos comisionados a llevar el Evangelio a las personas. Y en la Iglesia somos también nosotros responsables de guiar al hermano que se está yendo por un camino que no es el que tiene que llevar. Y a veces lo frustrante es que colaboradores, ancianos, dan consejos y no se toman, porque lo ha dicho fulano, porque lo ha dicho mengano. Y está diciendo la palabra de Dios. Pero sí tomamos consejos peregrinos, de alguna u otra manera, porque nos viene bien en ese momento. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermano. La preocupación por el hermano no es una preocupación para regañarle al hermano como algunos pueden pensarse. La preocupación por el hermano no es para estar siempre riéndole la gracia. La preocupación por el hermano es una preocupación seria. Es una preocupación eficaz. Es una preocupación por las necesidades del hermano. Es una preocupación por la enfermedad del hermano. Tantas y tantas cosas como el Señor Jesucristo tiene con cada uno de nosotros. Y a veces ocurre eso, que entendemos mal. Y cuando estamos finalizando ya prácticamente un año, cuando vemos cómo ha funcionado la Iglesia, cuando vemos las bendiciones que ha habido, pero también nos damos cuenta que hemos perdido muchas por cosas que no son agradables a la voluntad de Dios, pues el hermano que haga recapacitar a otro hermano sobre estas cosas está haciendo un noble trabajo. Es labor de todos dar buenos consejos para edificación de la Iglesia. Es decir, hermano, alentarnos unos a los otros, como esta mañana veíamos en Filipenses, que el Señor va a venir. No sabemos cuándo, pero el Señor va a venir. Y si no va a venir, te va a llamar. Vamos a alentarnos a las buenas obras, al buen funcionamiento. Vamos a alentarnos a la armonía. Vamos a alentarnos a la justicia dentro de la Iglesia, ya que este mundo no practica tales cosas. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y alguno le hace recapacitar, alguno le hace pensar, hermano, por ahí no. Hermano, ese no es el camino. Hermano, la palabra dice esto. Y se toma ese consejo. Va a ser beneficioso para uno y para otro. Y sobre todo para la gloria de Dios. Es importante. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Y no habéis dado cuenta que cuando tú te preparas para aconsejar a un hermano, el primero que te está beneficiando eres tú? Yo creo que por pura lógica. Si yo tengo que aconsejar a un hermano en una situación difícil, para el primero que estoy aconsejando es para mí, porque estoy buscando en la palabra un versículo para ese hermano en ese momento determinado. Y yo soy el primero que se beneficia de esa palabra. Ahora, vemos que ahí Santiago termina de una forma un poco inusual en la epístola. Se queda ahí en el versículo 20 y ya no hay más despedidas, ya no hay más salutaciones. Bueno, pues no sé yo si al mencionar a Elías, con esto nos está un poco dejando ahí la despedida. Y la despedida en un sentido.
Vamos a ver las cosas que tienen en común Santiago y Elías. A ver si es que esto de Elías no lo ha dicho aquí a modo de despedida. Puede ser. Ambos son siervos de Dios. Nadie lo niega. Ambos intentan, permitidme la expresión, entre comillas, presionar al Señor por la salvación de Israel. Es decir, le insisten. Es como cuando nosotros oramos por la salvación de un hermano. En alguna forma, pues decimos, Señor, que tú has dicho que tú quieres la salvación del pecador, que tú has prometido. Porque dentro de lo que el Señor nos capacita, nosotros, a través de la oración, podemos incluso al Señor, como hacían aquellos siervos, a Abraham cuando intercedía o Moisés cuando intercedía. Señor, ten misericordia. Señor, si hubiera 10 justos. Señor. Y en este aspecto coincide tanto Santiago por la salvación de Israel como el propio Elías. Tienen como objetivo todo Israel. Fijaros qué detalle. Elías en el Monte Carmelo construye un altar de 12 piedras, según el número de las tribus de Israel. Santiago en su carta se dirige a los judíos, a los cristianos que venían del judaísmo. Los dos testifican de lo bueno que hay haciendo la voluntad de Dios, pero también de las consecuencias que hay cuando no se hace la voluntad de Dios. Y los dos hablan claramente. Los dos han pasado a la historia como dos justos que practican la oración. Creo que vemos muchas cosas en común entre Elías y Santiago. Tienen mucho en común. Por eso hay una pregunta en el aire que dice Elías y otra que dice Santiago, que son lo mismo. Dice Elías, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si lo es Baal, pues id detrás de él. Y Santiago, que nos dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Haced lo que queráis. Pero la amistad con el mundo y con su sistema y con sus trajines es enemistad con Dios. Y Elías dice, ¿decís que Jehová es Dios? Pues id detrás de él. Y si decís que Baal es Dios, pues iros con él. Ahora ya vosotros elegid, discernid vosotros. En este punto es donde empieza la tentación por parte del enemigo. En este punto es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Y no puede ser una decisión a medias. Si estamos con Dios, estamos con Dios. Y si estamos con el mundo, estamos con el mundo. Aquí no valen las medias tintas. Esto no es política, donde se negocia. No es política donde se cede un poco por aquí, otro poco por allí. Esto es palabra de Dios. Y dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y ahí viene la prueba. Y si miramos el capítulo 5 de Santiago, pero en su versículo 9, dice, hermanos, no os quejéis unos para con los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Tenemos un juez. Que a veces pensamos que Dios, podemos hacer lo que, como hay confianza, pero Dios es un juez. Dios es un juez y nos da su palabra para que no nos equivoquemos, para que hagamos las cosas como Él quiere y a la manera que Él tiene prevista, no como nosotros queramos. ¿Cuántas veces el hombre interpreta las cosas a su manera porque le va bien? Pero la palabra de Dios tiene esta sola interpretación. Hoy más que nunca, hoy, en este tiempo que estamos, no nos sirve para nada una fe muerta. No sirve para nada una fe que no vaya respaldada con una vivencia. No nos sirve para nada un testimonio que no vaya avalado por nuestras vidas de creyentes. Si eso no es así, a lo mejor tendríamos que echar abajo el tabique y hacer esto mucho más grande, pero si no está el Espíritu del Señor, si no está la voluntad del Señor haciéndose en la iglesia, de nada sirve que estemos un gran número en Bailén. De nada serviría, hermano. Es así. Lo correcto sería que nuestra fe no fuera una fe muerta.
Cuando se avería un coche por cualquier tontería y ya no sirve para nada. Esto hay que ver con lo útil que es un coche cuando todo va bien, que te lleva, que te trae, que te hace tus cosas, tus asuntos, y cuando le falla un cable o un manguito o cualquier tontería ya no sirve para nada. ¿Y qué es la fe? Si la fe no tiene motor. Si la fe no tiene un motor, ¿para qué sirve nuestra fe? ¿Cómo podremos nosotros decirle a las personas que están perdidas en sus delitos y pecados y que tienen que ir al arrepentimiento y a la conversión si nuestra vida no está reflejando tal cosa? ¿Cómo podré yo decirle a una persona, ora tú, que la oración es eficaz, que puede mucho la oración del justo, si luego no es una persona que practica la oración? Y quiero hacer un llamamiento, hermanos, porque tengo que hacerlo. Los jueves, a mí me gustaría que estuviéramos aquí muchos más. Y yo sé que oráis en vuestras casas, y yo lo sé. Ni voy a estar pendiente quién ora en su casa. Pero la reunión de oración en la iglesia es muy importante. Porque se ponen asuntos delante del Señor reales. El asunto de Israel con los Baales era real. Pero también hay asuntos reales en la iglesia que hay que poner delante del Señor en oración. Y la verdad es que tendremos que dar cuenta también al Señor de eso. Y el Señor sabe si puedes o no puedes, si tienes motivos o no tienes motivos. Eso el Señor lo sabe, yo no. Porque las personas a veces nos buscamos excusas, nos buscamos subterfugios, pero delante del Señor no vale. Entonces que cada cual se analice. ¿Soy una persona de fe práctica dentro de la iglesia? ¿Soy una persona que estoy colaborando a la edificación de la iglesia con mi fe viva? ¿O soy una persona que digo tener fe y lo mantengo ahí pues como una tradición o como una costumbre, o pues porque un día me hice creyente y aquí estamos? Hoy necesitamos una fe verdadera, una fe viva, una fe que actúe, que nos duelan las rodillas de orar, como decía la historia que le ocurría a Santiago. Ese es el Santiago que nos escribe la carta, no el de Compostela. Este es el Santiago que nos escribe la carta. Este es el Santiago que sentía la perdición del pueblo que se apartaba de los caminos del Señor. Este es el Santiago que sufría por las personas cuando veía las situaciones en las que pasaban las personas. Este era el Santiago solidario, Santiago justo, equitativo, el que no quería acepción de personas, el que quería que fuéramos personas, hombres y mujeres de palabra, que fuéramos personas que domináramos nuestra lengua, que fuéramos personas que no juzgásemos al hermano, que fuésemos personas hacedores de la palabra que hemos aprendido, imparciales, que pusiéramos obras a nuestra fe, para que se viera que era fe viva y que pidiéramos sabiduría a Dios en todo momento. Terminamos aquí con el propósito de que esta carta nos haya enseñado, nos haya hecho reflexionar en muchos de estos aspectos y que el Señor nos bendiga.